Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar de una sultana que vivió durante el periodo conocido como Sultanato de las Mujeres. Esta sultana fue Halime, madre del sultán Mustafa I. Este video es a pedido de Josué BR y Sasha Kido. Halime se cree que nació cerca de 1571, siendo de origen abjasio cerca de Georgia. Su nombre de origen es desconocido, como también cómo y cuándo llegó al harén del entonces príncipe de Manisa, Mehmet. Halime tuvo 2 hijos y se cree que 2 hijas, mientras Mehmet era príncipe. El príncipe Oyeza de Mahmud, que nació en 1588, el futuro sultán Mustafa en 1591, Dilruba, que se casaría con el gran visir Kara Davud Pasha, y posiblemente otra hija de nombre desconocido. En 1595, Mehmet se convierte en sultán como Mehmet III, y junto con sus concubinas, hijos e hijas, se trasladarían al palacio de Topkapi. Halime lamentablemente se llevaría muy mal con la valide sultana Safiye, y para 1603, Halime consultaba a un supuesto vidente para saber cuándo su hijo Mahmud, que era el heredero al trono, se iba a convertir en sultán. Según este, Mahmud se iba a convertir en sultán dentro de 6 meses. El problema fue que la carta recibida con la respuesta fue interceptada por un eunuco del harem, que se lo entregó a Safiye y ésta luego a Mehmet. Para colmo, el príncipe Mahmud era muy querido por los genízaros, poniendo más celoso a su padre Mehmet. Se dice que Safiye le fue quemando la cabeza al sultán para hacer ver que su hijo estaba conspirando para destronarlo. Mehmet mandó estrangular a Mahmud y Halime fue desterrada al viejo palacio. 6 meses después, el sultán moriría, ascendiendo al trono el sultán Ahmed I, y en vez de ejecutar a su medio hermano Mustafa, lo mandó a encerrar en el palacio de Topkapi bajo vigilancia de un guardia, lo que se conocería como jaula de oro. Ahmed I falleció en noviembre de 1617 y como sus hijos eran muy chicos, además que el poder de la facción que quería a Mustafa en el trono era mayor, seguro porque pensaban que sería más manejable, entonces se eligió a este como Mustafa I, por lo que Halime se convirtió en valide sultán. Para ese momento, Safiye ya no estaba en el palacio de Topkapi y Halime mandó al viejo palacio a la concubina de Ahmed Kosem, ya que se cree que la madre del futuro sultán Osman II ya se encontraba ahí. Mustafa I no estaba bien de la cabeza por el encierro sufrido, por lo que en realidad fue Halime quien gobernaba, aunque el pueblo como los genízaros veían que el sultán no estaba para nada bien. En este periodo se cuenta que Halime quería mandar a estrangular a los hijos que Ahmed tuvo con su concubina Kosem, pero que no se llevó a cabo porque Mustafa no tenía hijos. Como hijos de Kosem, también se cree que quiso estrangular a Osman, Bayaceto y Hussein, que eran de otra concubina, pero adoptados por Kosem. Mustafa fue depuesto a los 3 meses a finales de febrero de 1618, siendo sucedido por el hijo mayor de Ahmed I, Osman II. Mustafa fue nuevamente encerrado y Halime desterrada al viejo palacio. En mayo de 1622, hubo una rebelión de los genízaros, ya que Osman no era para nada querido y terminó siendo derrocado y arrestado, poniendo de nuevo a Mustafa como sultán, y volviendo Halime al palacio de Topkapi. Hay rumores que días antes de la deposición de Osman, Halime se reunió con algunos genízaros junto a su yerno Kara Davud Pasha, para que Osman fuera derrocado y puesto Mustafa en el trono. Al segundo día del reinado de Mustafa, Halime nombra como gran visir a su yerno, y ese mismo día se manda a estrangular a Osman, lo que sería el primer regicidio en la historia otomana. Esto traería problemas para Halime porque Berlebey Erzurum quería vengarse por la muerte de Osman. Halime, para tranquilizar a Berlebey, saca del puesto de gran visir a su yerno en junio de 1622 y lo termina arrestando. Y luego fue torturado hasta la muerte por haber asesinado a Osman sin autorización de Mustafa. Pero este hecho no calmó para nada al Berlebey, que en mayo de 1623, con su ejército, asedió Ankara. El entonces gran visir, Kemankesh Kara Ali Pasha,
le recomendó a Halime que aceptara la deposición de Mustafa para salvar su vida, cosa que Halime acepta. En septiembre, Mustafa es depuesto, sucediéndolo su sobrino Murad IV. Mustafa nuevamente fue a lo que se conoce Jaula de Oro y Halime otra vez al viejo palacio. Luego de esto, no se tienen más datos de qué sucedió con Halime, pero sí se sabe que fue enterrada en la mezquita de Santa Sofía. Bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado. Si es así, no se olviden su like y de compartirlo, y si desean alguna biografía, solo me escriben. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.